Como lo estábamos conversando básicamente en relación al tema de prescripción dentro del Código Orgánico Administrativo, sí es un problema que tiene este código porque efectivamente al reglamentar solo la determinación o configuración del procedimiento como tal no prevé la posibilidad de que efectivamente dentro de las infracciones administrativas existentes en un sinnúmero de normas a nivel de la administración pública, llámense en ordenanzas, leyes, decretos, reglamentos, determinan infracciones administrativas, sí, pero no determinan la gradualidad o la determinación de las infracciones administrativas por el catálogo de infracciones administrativas leves, graves o muy graves, surgiendo el inconveniente que habíamos comentado de que al no tener dicha seguridad nosotros no sabemos si es que los plazos de prescripción a ser aplicables siempre van a ser los plazos de prescripción, entiéndanse por las infracciones leves que es de 1 año o entiéndanse por las infracciones muy graves que son 5 años. Este es un problema que sí deviene al análisis de cada uno de los funcionarios que están conociendo, en este caso, un procedimiento administrativo sancionador. Y ahí vamos a tener otro inconveniente, porque entiéndase que efectivamente el funcionario instructor tiene, dentro de la determinación de las competencias asignadas conforme al Código Orgánico Administrativo, la posibilidad de generar la instrucción del proceso administrativo sancionador como tal, y obviamente dentro de la instrucción conlleva la aplicabilidad tanto del anuncio, la emisión del auto de inicio, la aplicación de la prueba y la emisión del dictamen, pero no determina la posibilidad de la emisión a rango de maniobra, tanto de la emisión de, en este caso, de un dictamen o de la emisión de un acto administrativo que conlleve la aplicabilidad de la prescripción, siempre y cuando la prescripción haya sido alegada dentro de la fase de instrucción, o a su vez temas de caducidad, lo cual de alguna manera se estaría generando una desnaturalización del procedimiento administrativo sancionador como tal. Si nosotros generamos una revisión somera, podría llamarse, dentro del tema administrativo, cuando nosotros tocamos o analizamos lo referente a la fase de sustanciación, se prevé en doctrina la posibilidad de realizar archivos preliminares. Estos archivos preliminares entenderíase que son plenamente aplicables por parte del funcionario instructor a fin de poder, obvio, evitar dilatar los procesos como tal y obtener o garantizar de mejor forma la seguridad jurídica contemplada en el artículo 82 de la Constitución. Toda vez de lo que se busca en este caso es que si producto del desarrollo del procedimiento administrativo sancionador no existen elementos necesarios que permitan determinar la configuración de la infracción administrativa, se genera una suerte de archivo preliminar a fin de no poder cargar todos esos procesos al funcionario sancionador. El funcionario sancionador tenga que conocer nuevamente el proceso como tal y generar el mismo resultado, que sería en este caso el archivo del expediente. ¿O qué pasa si es que dentro de la fase de instrucción ha operado la figura de caducidad y la caducidad ha sido alegada por parte de la defensa del administrado? Entenderíase que el funcionario instructor está o no está en la posibilidad de generar este archivo preliminar, de generar la declaratoria de la caducidad y reiniciar el proceso como tal, o si es que a su vez esto tiene que llegar a la fase del funcionario sancionador, y el funcionario sancionador tendrá que evidenciar si es que existe o no existe la caducidad y devolver el proceso, en este caso al funcionario instructor, para que aperture nuevamente el proceso. Aquí tenemos otro tema interesante y radica en relación obviamente a la prescripción. Al no tener normado la posibilidad del ejercicio de la prescripción en infracciones leves, graves y muy graves, el rango de maniobra que tiene el funcionario instructor va a ser muy abierto, toda vez de que el funcionario instructor obviamente deberá realizar el análisis dentro de la fase de instrucción de si es que va a considerar dicha infracción administrativa como leve, y si es que configura dicha infracción administrativa como leve, va a operar los plazos de prescripción contempladas en las infracciones administrativas leves, es decir, 1 año, o si es que a su vez va a operar o aceptar la infracción administrativa de los 5 años. Esto va a devenir de un análisis y obvio va a tener estrecha relación con el principio de juridicidad establecido dentro del Código Orgánico Administrativo. Como le habíamos dicho, este principio de juridicidad lo que tiene o conlleva es la aplicabilidad del desarrollo no solo de las normas de carácter legal, es decir, lo establecido en el Código Orgánico Administrativo, sino también lo establecido en el sistema convencional y lo establecido en el rango constitucional. Como todos sabemos, en el rango constitucional, al tener la supremacía constitucional en el 424 y 425 de la Constitución, nos determina un orden jerárquico de las normas y obviamente la ruptura del bloque de constitucionalidad cuando sea necesaria la aplicabilidad de sentencias del sistema interamericano.
Ahora, este análisis de bienes, si es que efectivamente este análisis le corresponde única y exclusivamente a la sede jurisdiccional, es decir, a los juzgadores, como aquellos que van a velar por el cumplimiento del respeto de los derechos dentro de una configuración de índole garantista, o si es que a su vez esa configuración también les aplica a los servidores, en este caso públicos, quienes dentro del ejercicio de sus funciones, a fin de poder garantizar plenamente la tutela de los derechos de cada uno de los administrados, podrán aplicar dicho análisis y efectivamente declarar los temas de prescripción, ya sea en un año y no en los 5 años, conforme describe en este caso el Código Orgánico Administrativo. Es necesario hacer alusión dentro de las características del procedimiento administrativo sancionador como tal, que efectivamente este procedimiento administrativo sancionador radica de una necesidad inherente de una distribución o división de funciones. Esta distribución o división de funciones radica en 3 momentos. El primer momento es dentro de la fase de actuación previa realizada por parte, en este caso, de un inspector o de un personal de carácter técnico, como lo habíamos conversado. También tenemos la fase del desarrollo de la instrucción. Esta fase del desarrollo de la instrucción lo que hace es dividir la fase sancionadora de la fase instructora, es decir, un funcionario será aquel que instruye y aquel que practica y todo el tema probatorio, y tendrá otro funcionario que será aquel funcionario que va a generar la resolución del expediente administrativo. El tema que conlleva, y como lo habíamos conversado, es que dentro de la fase de instrucción, a mi criterio personal, se podría estar generando la ruptura del principio de imparcialidad. ¿Por qué? Porque al ser el mismo funcionario que practica la prueba, especialmente en temas de prueba testimonial y en prueba pericial, cuando nos vamos a encontrar con el análisis de preguntas, dámese sugestivas, dámese compuestas, será el mismo funcionario que va a realizar la calificación de dichas preguntas, es decir, va a calificar o va a objetar las preguntas realizadas por parte, en este caso de la defensa del administrado, entendiéndose que dichas preguntas pueden ser sugestivas, compuestas o autoincriminatorias, pero sin embargo no se va a generar su propia calificación en relación a lo que él está preguntando al administrado, rompiendo de esta manera un poco el principio de independencia y el principio de imparcialidad, toda vez de que el proceso de alguna manera ya va a llegar con cierto sesgo al funcionario sancionador, quien será aquel funcionario que única y exclusivamente resolverá en mérito de lo que consta en el expediente. Bueno, dentro de estas características del procedimiento administrativo sancionador, tenemos que este inicia de oficio, es decir, que puede iniciar directamente por parte de la administración pública, inicia petición de parte. Esto básicamente radica en la presentación de las denuncias realizadas por ciertos ciudadanos de la administración pública a fin de que ésta genere la tutela de los derechos que tienen dentro de la administración pública. Se genera por la emisión de orden superior. Esta orden superior radica en la presentación del jerárquico superior en contra del inferior, es decir, yo puedo poner en conocimiento o alguien puede poner en conocimiento de mi jefe de que está realizándose presuntamente una infracción administrativa, y producto de eso, en relación a una disposición directa, llámese en una sumisa, podría darse la apertura de un proceso, en este caso administrativo sancionador. Otro ejemplo podría ser, para dar el inicio dentro de un proceso administrativo sancionador en temas ambientales, digamos que efectivamente se está realizando dentro de una inspección de gabinete la verificación de una cuenca hidrográfica. Producto de esta verificación, obviamente el ministro determina que dicha cuenca hidrográfica podría estar contaminada en razón de que existen 2 fábricas cercanas y que se está generando una afectación. Lo que él hace es generar una disposición directa, en este caso al funcionario competente, para que el funcionario competente realice la apertura del proceso administrativo sancionador y obviamente notifique a estas 2 compañías que se encuentran cerca de la cuenca hidrográfica a fin de poder determinar cuál de las 2 ha sido la responsable o ha causado un daño o un perjuicio, en este caso, a la cuenca hidrográfica. Tenemos obviamente el postulado de que no hay infracción administrativa sin procedimiento. Esto condebe a la necesidad de la aplicabilidad irrestricta del debido proceso contemplada en el artículo 76.7 de la Constitución de la República del Ecuador, que determina que previa a la infracción de una infracción administrativa, entiéndase esta infracción administrativa como aquel último resultado en el cual la administración pública conlleva la aplicabilidad de una infracción por haberse generado una vulneración a un derecho que está plenamente reconocido dentro de una norma y que se evita la vulneración del mismo mediante la configuración de un principio de legalidad. Tenemos de que no se garantiza, que se garantiza el estatus jurídico de inocencia. Este es un postulado y que tiene de alguna manera una estrecha relación en las diversificaciones de lo que habíamos conversado, de que
para ciertos autores existe una estrecha relación entre la materia de procedimiento administrativo sancionador con ciertos postulados del tema penal, y para otros obviamente conlleva una aplicabilidad de materias totalmente distintas que no tienen ningún trasfondo ni análisis consecuente. Sin embargo, aquí lo que se verifica es que efectivamente durante el desarrollo del proceso ninguna persona puede ser declarada responsable de una infracción administrativa sin que esta infracción administrativa haya sido plenamente corroborada y dentro del desarrollo del proceso administrativo sancionador se haya determinado que dicha persona ha cometido la infracción administrativa con la presentación de las pruebas de los elementos que se han recabado durante el desarrollo del expediente. Tenemos que básicamente son independientes las responsabilidades administrativas, las civiles y las penales. Para poder ejemplificar de mejor forma esta, se entiende que la responsabilidad administrativa es aquella responsabilidad que se encuentra contemplada en una norma que deviene una infracción administrativa. Por ejemplo, aquella persona que no cuente con una licencia única de actividades económicas será responsable del pago de 2 o 3 salarios básicos. Aquella persona que incumpla con normas técnicas de bomberos será responsable de 3 o 4 salarios básicos bonificados. Es decir, aquí tenemos un claro ejemplo de responsabilidad administrativa que en su mayoría, como hemos dicho, refleja en una responsabilidad, en este caso de índole pecuniaria. Ahora vamos con una derivación en una responsabilidad de índole civil. La responsabilidad de índole civil, para un mejor entendimiento, podría ser entendida o conceptualizada dentro de la aplicación, llámese, de una medida cautelar. ¿Qué pasa si es que yo voy y realizo la clausura de un establecimiento? Sin embargo, ese establecimiento sí contaba con los permisos de funcionamiento, los cuales inobservó en este caso el funcionario instructor, y producto de esa inobservancia dictó una medida cautelar que es totalmente desproporcional y generó un perjuicio económico. Al generar el perjuicio económico producto de la inactividad del bar, restaurante por 5 o 10 días durante el tiempo que transcurrió la aplicabilidad de la medida cautelar, estoy generando una derivación en responsabilidad de índole civil, llámese por daños y perjuicios que serán independiente de la infracción administrativa. Dentro del proceso responderé para la infracción administrativa, sí, pero consecuentemente fuera del proceso y en relación a esta excesiva medida responderé por el índole civil, en este caso daños y perjuicios. Ahora vamos con una responsabilidad de índole penal. Entiéndase la responsabilidad de índole penal, por ejemplo, en el mismo caso de la aplicabilidad de una medida cautelar. Pongo una medida cautelar de suspensión del ejercicio de la actividad económica. Sin embargo, inobservo primero que el ejercicio de la suspensión de la actividad económica no contaba con los permisos. Producto de que efectivamente sí contaba con los permisos, impuse la medida, tengo la derivación en responsabilidad civil, y la derivación en responsabilidad penal conlleva en el que, digamos que efectivamente no tenía los permisos y esa persona generó una ruptura de sellos. Al generar la ruptura de sellos se configuró dos tipos penales. Primero, ejerció la actividad económica, es decir, generándose un incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, toda vez de que está realizando la actividad económica que no podía realizarla, y consecuentemente realizó un tipo penal de ruptura de sellos porque tengo una prohibición específica, manera de tipo penal contemplada, en el que me determina que aquella persona que realice la ruptura de un sello tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es decir, yo tengo la responsabilidad administrativa dentro del proceso, tengo la responsabilidad civil en índole, obviamente, ya sea por tema de daños y perjuicios, y tengo la responsabilidad penal por la configuración de los tipos penales existentes dentro de la misma situación jurídica. Tenemos otra de las características dentro del procedimiento administrativo sancionador, obviamente, como lo habíamos dicho, es que nadie puede ser sancionado administrativamente 2 veces por la misma causa. Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar con un grave inconveniente que se ha dado y se da constantemente dentro de la administración pública. Al nosotros tener un excesivo reglamentarismo, determina que efectivamente nosotros tenemos un sinnúmero de normas existentes dentro de un ordenamiento jurídico. Al tener ese excesivo número de normas dentro de un ordenamiento jurídico, podría generarse una duplicidad de infracciones administrativas. Para poner en mayor contexto y un mejor ejemplo de esto, podríamos hacer alusión al caso de que efectivamente yo tengo una ordenanza que me regula lo referente al espacio público. Al tener una ordenanza del espacio público, obvio me dice que yo no puedo realizar el ejercicio de mi negocio dentro del espacio público si yo no cuento con permiso. A su vez, tengo una ordenanza que me determinaría, por ejemplo, lo referente al mal estacionado. Entenderíase que aquella persona que se encuentra mal estacionado está haciendo un ejercicio indebido del espacio público, o si es que a su vez está generándose la confusión dentro de la determinación de otra infracción, que consecuentemente incluso tiene una derivación con el ámbito penal. Si nosotros revisamos el Código Orgánico Integral Penal, nos vamos a encontrar con la contravención de mal estacionado. Es decir, bajo la misma situación jurídica, nosotros tendríamos en este caso 3 posibles
3 posibles infracciones administrativas, y eso vendrá también del órgano competente para la aplicabilidad de dichas infracciones. Es decir, aquí sí entra a colación y queda un poco en tela de duda la aplicabilidad de si es que se está cumpliendo o no se está cumpliendo con el postulado de que nadie puede ser juzgado 2 veces administrativamente por la misma causa, porque como lo estamos viendo, si bien es cierto todos los hechos fácticos constituyen un mismo postulado que posiblemente devendría en una infracción administrativa, sin embargo los mismos hechos fácticos devienen en 3 infracciones administrativas, es decir, puede ser sancionado 3 veces bajo la misma consecuencia del hecho fáctico por otros aspectos puntuales, siempre y cuando tienen que respetarse ciertos aspectos de identidad de objeto, identidad de causa, identidad de persona, y obviamente nos viene la derivación en indicios de responsabilidad penal. Cuando habla de responsabilidad penal, el artículo 5, me parece, punto 21 del Código Orgánico Integral Penal, nos dice que independientemente de las infracciones administrativas, serán responsables penalmente por la comisión de aquellos tipos penales que han sido contemplados, en este caso, dentro del Código Orgánico Integral Penal. Bueno, es necesario también que nosotros conozcamos lo referente a aquellas causas que se han denominado como causas de excusa y recusación dentro del Código Orgánico Administrativo. Estas causas de excusa y recusación lo que permiten es generar, obviamente como su nombre mismo lo indica, es que se excusan no poder recusar al funcionario que va a conocer el proceso administrativo, y se aplicará en 2 momentos. Se podrá realizar la excusa y la recusación tanto al funcionario instructor como al funcionario sancionador, ya sea por tener interés personal o profesional en el asunto, por mantener relaciones comerciales o societarias con aquella persona que va ya sea a conocer el inicio del procedimiento administrativo sancionador o aquella persona que va a resolver el procedimiento administrativo sancionador, ser pariente hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, tener amistad íntima o enemistad manifiesta, haber intervenido como representante, perito o testigo, y tener relación laboral o haber prestado servicios profesionales en el año inmediato anterior. Esta básicamente es una de las más cuestionadas porque nos está generando una limitante a la posibilidad de aquellos exfuncionarios que quieran generar defensa de los procesos administrativos sancionadores en las entidades que se encontraban trabajando previamente. Sin embargo, es también un tanto abstracta toda vez de que deviene en la necesidad del análisis de si es que efectivamente, independiente de que haya trabajado o no haya trabajado dentro de la administración pública, se encontraba o no se encontraba sustanciando procedimientos administrativos sancionadores. Estas causas de excusa y recusación, como lo habíamos dicho, se operan dentro de 2 momentos, dentro de la fase de instrucción y dentro de la fase de sanción. Dentro del procedimiento que demarca la excusa, en este caso en el Código Orgánico Administrativo, primero nos determina que esta debe ser comunicada al superior inmediato para que este lo resuelva de una forma escrita dentro del plazo de dentro del término de 5 días, si es que considera o no considera que operó o no operó una causal de excusa y recusación, conforme las causales previamente detalladas. Si es que se determina que operaría una de las causas de excusa o recusación, inmediatamente lo que tiene que hacer, en este caso el superior, es reasignar ese expediente a otro funcionario para que este funcionario sea el que conozca la tramitación del mismo, o a su vez es que va a resolver para que este sea otro funcionario el que generó la resolución del proceso administrativo. Si es que no lo acepta, obviamente lo que tiene que hacer es generar la devolución al funcionario para que continúe, ya sea con la sustanciación del proceso administrativo sancionador o sea con la resolución respectiva del proceso administrativo sancionador. El inconveniente que se genera a nivel del tema del proceso de excusa y recusación, como lo habíamos visto, básicamente lo que determina es que se continúe o no se continúe con la sustanciación del proceso administrativo sancionador. Son causales básicamente interpoladas, podría decirse, del Código Orgánico de la Función Judicial. No existe mayor variante en relación a la determinación de las causales de excusa y recusación. Sin embargo, existe la traspolación, en este caso, al Código Orgánico Administrativo. Bueno, es de llamar o hacer hincapié de que efectivamente lo que se busca es un proceso totalmente imparcial, obvio, un tanto expedito y garantizando plenamente los derechos de los administrados. El procedimiento de la recusación es el mismo proceso descrito para la excusa, y ahora es necesario que, una vez que hemos analizado todo lo referente a las actuaciones previas, todo lo referente a la caducidad, a la prescripción y lo inherente a las causales de excusa y recusación, que
previo a ahondar en la facultad en sí del proceso administrativo sancionador, sí generemos o planteemos un interrogante a manera de problemática latente dentro de la administración pública, la cual hace referencia a que efectivamente a nivel de causas de excusa o recusación está interpuesto que siempre será el superior el que conocerá en este caso la causa de excusa o recusación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no hay un funcionario superior a este? ¿Quién deberá conocer la causa de excusa o recusación? Y esto deviene a que efectivamente, como lo habíamos conversado, al generarse la división entre la fase de instrucción y entre la fase de sanción, obvio por la emisión, en este caso, de actos administrativos o resoluciones con distribución de funciones y obviamente variaciones dentro de la estructura orgánica que no todos tuvieron previstos dicha formulación previa a la entrada del Código Orgánico Administrativo. En ciertas instituciones se van a topar o se van a encontrar con funcionarios que no exista un funcionario superior a este funcionario, o a su vez solo existe un funcionario instructor y un funcionario sancionador. Entonces, si es que operaría una causa de excusa o recusación, el cuestionamiento es quién va a resolver o quién va a instruir. Bueno, esos son cuestionamientos que se verán en la práctica diaria y en relación a la determinada entidad dentro de la administración pública que vaya a conocer estos procesos de excusa y recusación. Es necesario que dentro del procedimiento de la facultad sancionadora hagamos alusión que, como lo habíamos conversado, este inicia con la emisión de lo que se conoce como un acto administrativo de inicio de procedimiento administrativo sancionador. Este se encuentra contemplado en el artículo 250 del Código Orgánico Administrativo, y obviamente el acto de inicio deberá contener la identificación clara y precisa del presunto responsable, la identificación en este caso del ente competente que está generando el conocimiento y tramitación del proceso administrativo sancionador, la determinación ya sea de la existencia o no existencia de una actuación previa, la determinación de la presunta infracción administrativa detallando en la norma en la que se encuentra contemplada y cuál es la posible sanción de la infracción administrativa, la determinación irrestricta de los antecedentes o los hechos fácticos que motivan el inicio del procedimiento administrativo sancionador, y obviamente en el caso de que se trate de un bien inmueble, la determinación de la existencia o ubicación del bien inmueble como tal. Consecuentemente a eso tenemos la notificación del acto administrativo. Esta notificación del acto administrativo se encuentra contemplado del artículo 164 al artículo 173 y en el artículo 252. Como lo habíamos conversado, esta notificación hace las veces de citación, entendiéndose obviamente que la citación es dar a conocer, en este caso el inicio de un proceso a la persona para que se genere su efecto de defensa. Lo mismo opera dentro de la figura de notificación, entendiéndose que la notificación podrá ser realizada en persona, por boleta, por medios tecnológicos e incluso en las comunidades o en el extranjero. Tenemos el reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario. Aquí nos habla de que si es que efectivamente yo acepto la responsabilidad del hecho como tal, podría decirse yo tendría la suerte de una tramitación abreviada y podría generar el archivo del expediente de una forma más expedita. Nos habla de conformidad del Código Orgánico Administrativo de una disminución en relación a la infracción. El inconveniente es que no está determinada la graduación de esta disminución, es decir, no sabemos si es un tercio, es un medio, es un cuarto o cuánto efectivamente será la disminución en relación a la infracción administrativa por yo aceptar la responsabilidad y una manera de una tramitación abreviada. Obviamente, si es que no se le realiza este aspecto puntual, pasamos al desarrollo de la prueba. Entiéndase que la prueba tiene que estar anunciada en la contestación inicial del auto inicio del procedimiento administrativo sancionador y practicada dentro del término de prueba que da el Código Orgánico Administrativo, que me parece son 10 días. Tenemos la emisión del dictamen. El dictamen, básicamente, si es que hacemos un asímil con el tema penal, se entendería que es un dictamen abstentivo o un dictamen acusatorio, en el que, si es que existen elementos necesarios que determinen la configuración de la responsabilidad de una infracción de índole administrativa, el funcionario, en este caso instructor, determinará que producto de la existencia de la valoración de los medios de prueba, que producto de la relación circunstanciada de los hechos, se desprende la posible configuración de una infracción administrativa. Adicionalmente, determinará, obvio, la identidad del presunto responsable de la infracción administrativa, así como de la infracción administrativa que ha cometido, recomendando en este caso, o sea, la aplicación de la infracción administrativa, o a su vez recomendando el archivo del expediente. Y ahí viene el otro inconveniente que habíamos conversado, es que si efectivamente se contemplaría
como se lo hace en doctrina, la posibilidad de la generación de los archivos preliminares, estaríamos disminuyendo en tiempo y garantizando de mejor forma dentro de la administración pública el respeto de los derechos de cada uno de los ciudadanos, ya que al establecerse un tema de un archivo preliminar, suplimos la innecesidad de remitir el proceso, en este caso al funcionario sancionador, a fin de que el funcionario sancionador tenga nuevamente que conocer todo el proceso y determine que efectivamente no existen mayores elementos o los medios de prueba no son suficientes para demostrar la responsabilidad administrativa, y el resultado va a ser el mismo. Se va a generar el archivo del procedimiento administrativo sancionador. Consecuentemente, al dictamen tenemos la emisión de la resolución. Como todos sabemos, la resolución es el acto administrativo que determina la configuración de la infracción administrativa, o ya sea que configura la determinación de la inexistencia de la infracción administrativa. El tema de la resolución, más allá de la configuración o el asímil con las sentencias, es que efectivamente la resolución deviene de garantizar el principio de motivación. Este principio de motivación, como lo hemos conversado, deviene de una necesidad o a manera de interrelacionamiento de hechos, derechos, principios y prueba, que tienen que estar interconectados dentro del desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador, ya que si es que no se realiza dicha interconexión dentro de un proceso administrativo sancionador, no estamos generando una aplicabilidad directa que garantice la tutela que pretenden cada una de las normas. Es decir, para que se imponga la infracción administrativa tiene que existir la determinación de que efectivamente existe la responsabilidad y la comisión de la infracción administrativa que deviene en la misma. Si es que no existe la configuración de estos presupuestos, estamos frente a la inexistencia de una infracción administrativa. ¿O qué pasa si es que se genera la declaración de una infracción administrativa pero no reúne con estos requisitos? Estamos frente a una resolución totalmente inmotivada que conlleva una ruptura tanto del debido proceso como una ruptura del principio de seguridad jurídica, ya que entiéndase que primero nosotros estamos siendo sancionados por una persona que conoce de la norma. Tal es así que si nosotros partimos o analizamos el criterio de motivación, nos vamos a encontrar con una derivación específica en relación a la obtención de verdades dentro de las resoluciones administrativas, y bueno, que tiene un trasfondo con las sentencias, llámese verdades de carácter formal, verdades de carácter material, verdades artificiosas, entre otros tipos de verdades. Entonces el tema es que lo que se tiene que obtener es una verdad de carácter formal con la emisión de una resolución de carácter administrativa. Bueno, este tema de resolución también es interesante en relación a la aplicabilidad del sistema recursivo, como lo veremos más adelante, toda vez de que lo que se pretende efectivamente al tener una resolución totalmente motivada que cumpla con todos los principios constitucionales y con todos los principios legales, es que dicha resolución administrativa no sea sujeta de baja dentro de la aplicación, en este caso de un recurso de apelación, un recurso extraordinario de revisión. Bueno, el contenido del acto administrativo, como lo habíamos conversado, conlleva la identificación de la persona y el objeto relacionado con la infracción. La relación de los hechos, esta relación de los hechos es preferible que se lo realice de manera cronológica, sin embargo no determina que se lo tiene que hacer de esa forma en el Código Orgánico Administrativo. Se tendrá que realizar un detalle de los informes o documentos que se consideran que van a realizar la motivación del autoinicio. Esto básicamente se aplica cuando deviene la necesidad de la emisión del autoinicio por una actuación previa. Es decir, que conste la emisión, en este caso, de un informe, ya sea de bomberos, un informe ya sea de cualquier entidad, que determine la posible comisión de una infracción administrativa. Es decir, estos deberán estar detallados previamente dentro del autoinicio, que es la necesidad por la cual se está dando el inicio del procedimiento administrativo sancionador, toda vez de que deviene de una actuación previa, más aún cuando existan casos de que dentro de la actuación previa se haya generado la aplicabilidad de medidas provisionales de protección y que conlleva la necesidad ya sea de ratificar dentro de la fase de instrucción, convirtiéndolo en una medida cautelar, o de levantar dicha medida provisional. De ahí viene la posible calificación de las sanciones que puede corresponder. Ahí viene de un análisis de que si es que efectivamente en relación a la consecución de los hechos fácticos, estos hechos fácticos pondrán de venir en qué tipo de infracción administrativa, y la infracción administrativa deberá estar catalogada bajo qué concepto dentro, en este caso, de la norma que conlleva la infracción. Una determinación de la competencia que se lo entrega, básicamente aquí es uno de los presupuestos que se avisora en ciertos inconvenientes dentro de la administración pública cuando nosotros generamos una revisión de los autos
inicio de procedimiento administrativo sancionador, en su mayoría nos vamos a encontrar simplemente con la determinación o enunciación de los artículos 226 y 227 de la Constitución de la República, más allá que se determine de manera específica bajo qué norma se le está entregando la competencia a un funcionario para que instruya el proceso, llámese incluso la determinación o la enunciación de la acción de personal, llámese la resolución administrativa o la norma que le otorga la competencia para poder conocer ese tipo de infracciones administrativas. Y obvio tenemos el tema de la enunciación de las medidas cautelares. En el caso de que existan las medidas cautelares, estas deberán devenir de un análisis necesario en relación a la proporcionalidad de la aplicabilidad de la medida cautelar, justificando el por qué se ha dictado dicha medida cautelar o el por qué no se ha dictado dicha medida cautelar. Dentro de la notificación del acto administrativo tenemos que el órgano puede realizarse por parte del órgano peticionario, al denunciante, a la persona inculpada, y en el caso de que el inculpado no conteste en el término de 10 días se constituye como dictamen. El inconveniente que se genera, si bien es cierto, dentro de la descripción del Código Orgánico Administrativo nos prevé esta posibilidad de que si el administrado dentro de los 10 días de la emisión del auto, inicio del proceso administrativo sancionador, no ha contestado el mismo, se entendería que este auto de inicio del procedimiento administrativo sancionador se convertirá en un dictamen. Producto de la configuración en dictamen, se entendería que este dictamen, llámese, sería de carácter acusatorio, es decir, determinaría la configuración de una infracción administrativa y consecuentemente pasaría al funcionario sancionador para que aplique la infracción administrativa correspondiente. El inconveniente que se genera aquí es si es que al convertirse el auto de inicio en dictamen, nosotros nos estamos saltando la fase de evacuación y la práctica de prueba. Es decir, yo estoy pasando un dictamen de carácter acusatorio sin prueba, es decir, al no tener existencia de medios probatorios dentro del desarrollo de un proceso, ¿bajo qué base va a resolver, en este caso, el funcionario sancionador? Sería, o se entendería que está resolviendo en base a presunciones y obviamente está poniendo una infracción administrativa que no conllevaría o no determinaría la realidad dentro de un proceso. Otro de los inconvenientes que se genera aquí en la configuración de este dictamen es que efectivamente, ¿qué pasa si es que sí se genera o no se genera la contestación dentro del término de prueba? Se entiende que dentro de la contestación en el auto inicio del procedimiento administrativo sancionador se deberá realizar el enuncio, la enunciación de los medios de prueba, obviamente, y la práctica de la prueba. Dentro de las formas de notificación que tiene el Código Orgánico Administrativo, están contempladas en el artículo 164. Nos habla de la notificación personal. Como todos sabemos, de esta notificación personal lo que refiere es que básicamente se realiza la notificación en persona y se lo tiene que realizar en una sola vez. Tenemos la notificación por boletas. Aquí existe una derivación o una diversificación en relación a lo que nos establece el Código Orgánico General de Procesos, toda vez de que el Código Orgánico General de Procesos nos prevé la posibilidad de realización de la notificación por boletas en 3 ocasiones, mientras que en el Código Orgánico Administrativo nos prevé esta posibilidad de dos únicas veces. Tenemos la notificación por medios de comunicación en ciertos aspectos, como por ejemplo cuando se trate de personas desconocidas, cuando se trate de pluralidad de sujetos, cuando se trate de que nosotros no conocemos el domicilio de la persona. Y obviamente esto también deberá estar plenamente demostrado dentro del desarrollo del proceso, por la cual es la razón que nosotros estamos realizando la notificación, en este caso por medios de comunicación. Tenemos las notificaciones en el extranjero. Esto es una interpolación de lo que prevé el Código Orgánico General de Proceso y refiere, por ejemplo, a carteles fijados en el consulado, aparejando el certificado obviamente del Ministerio de Relaciones Exteriores de que la persona ha salido del país. Tenemos la notificación en comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, y lo que nos dice en este aspecto puntual el Código Orgánico Administrativo es que efectivamente se lo deberá realizar en carteles en lugares frecuentes con copias en castellano y en idioma de la comunidad, a fin de poder garantizar plenamente la tutela y el reconocimiento de los derechos de cada uno de los individuos que se encuentran expuestos dentro del desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador. Consecuentemente, a la notificación viene la fase de contestación del procedimiento administrativo sancionador. Dentro de la contestación, lo que conlleva es la necesidad ya sea de alegar o aportar documentos al proceso como tal. Es decir, una vez que se ha recibido
en este caso el auto de inicio de procedimiento administrativo sancionador y determine la configuración de una presunta infracción administrativa, lo que le conlleva al administrado inmediatamente es generar su contestación. Dentro de esa contestación obviamente va a alegar que las situaciones fácticas descritas dentro de la emisión del auto de inicio no corresponden a la realidad. Consecuentemente va a realizar la necesidad de la presentación de alegar o aportar documentos que sirvan para configurar dicha aseveración. Podrá realizar la solicitud de diligencias probatorias, pero aquí es un tanto abstracto, toda vez de que el que va a calificar la solicitud de dichas diligencias probatorias será el funcionario instructor, es decir, determinará la pertinencia y la conducencia de dichas diligencias probatorias que tengan o no tengan estrecha relación con el procedimiento administrativo sancionador. Tiene la posibilidad de reconocer la infracción administrativa y generar el pago voluntario, como lo habíamos dicho. Sin embargo, al no estar esto debidamente reglamentado, se dice en el Código Orgánico Administrativo que surtirá efecto de una disminución de rango de infracción. Sin embargo, no se determina cuál va a ser la disminución, si en un tercio, un medio, un cuarto. Tenemos que esto deberá ser dentro del tiempo de 10 días y a falta de contestación se convertirá en el dictamen.